Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este curso de avance en gastroenterología. Para responder las preguntas que se me han asignado, vamos a hacer la siguiente hoja de ruta. Vamos a partir con una introducción, vamos a evaluar en base a la evidencia si son mayores los riesgos en los pacientes con cirrosis descompensada. Daré algunas precauciones que debemos tomar en estos pacientes y terminaremos con la conclusión. Primero tenemos que tener claro que el estudio colonoscópico es necesario en los pacientes con cirrosis hepática, ya sea porque la estamos solicitando por las indicaciones clásicas de solicitud de colonoscopía, como lo son la hemorragia digestiva, la diarrea crónica, siempre evaluando riesgo y beneficio en el paciente, como que este es un pilar y que forma parte del estudio pretrasplante hepático, ya que si pesquisamos un cáncer de colon, este paciente cumple un criterio de exclusión para ser alistado para trasplante. En cuanto a la cirrosis, hay información un poco divergente de que podría haber un mayor riesgo de cáncer de colon, pero hay evidencia que es un poco más sólida que aquellas enfermedades como por ejemplo la enfermedad por hígado graso asociada a disfunción metabólica, la colangitis esclerosante primaria o aquellos pacientes que presentan cirrosis hepática de etiología alcohólica o por virohepatitis B, virohepatitis C, tienen mayor riesgo de presentar adenomas. Los adenomas los podemos encontrar entre el 23 hasta el 43% de los pacientes con cirrosis y en comparación a la población no cirrótica tienen también mayor riesgo de presentar adenomas avanzados. Intuitivamente consideramos que los pacientes con cirrosis tienen mayor riesgo durante la colonoscopía, partiendo porque son pacientes ASA 3, algunos tienen encefalopatía, hipotensión, ascitis, presentan mayor riesgo de translocación bacteriana, tienen coagulopatía que es de causa multifactorial, presentan trombocitopenia y tienen mayor riesgo de hacer trastorno hidroelectrolítico y falla renal. Sin embargo, los datos sobre la seguridad de la colonoscopía en el paciente con cirrosis es escaso. Y cuando buscamos datos sobre cirrosis descompensada, los datos son más escasos aún. Vamos a ir viendo en base a la evidencia si efectivamente existe mayor riesgo. Y para esto dividí la presentación en distintos subtítulos. Primero vamos a evaluar el riesgo anestésico. Vamos a evaluar el riesgo de mala preparación, de la baja tasa de intubación fecal, del sangrado post-polipectomía, falla renal, la presencia de perforación y de muerte. En cuanto al riesgo con la sedación, tanto las sociedades americanas como europeas, tanto de endoscopía como de gastroenterología, han publicado directrices sobre la sedación. Sin embargo, ninguna aplica específicamente a los pacientes cirróticos y se incluyen dentro de grupos de alto riesgo, como son aquellos que tienen insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica. Dentro de los pacientes cirróticos hay varios estudios que están dirigidos a endoscopía digestiva alta, pero hay muy pocos que están dirigidos a colonoscopía. Bueno, acá tenemos un estudio retrospectivo que incluyó 2.500 pacientes. Pero acá no solamente encontramos colonoscopía, sino que también encontramos endoscopía digestiva alta y CPRE. Primer grupo se aleatorizó para midazolam este es un estudio retrospectivo, se le administró midazolam y fentanil, y al segundo grupo propofol por anestesiólogo. Y se evaluaron el riesgo de presentar hipoxia, hipotensión, bradicardia, taquicardia, bradipnea y taquipnea. 335 pacientes de estos 2.500 correspondían a pacientes a los cuales se les realizó colonoscopía. La cantidad de eventos adversos totales fue súper baja, hubo solamente 15 efectos adversos y uno en colonoscopía, ya que era un paciente 20 y un Child-Pugh-C, pero que fue controlado. Cuando se hizo un análisis de estos 15 pacientes que presentaron complicaciones, se determinó que había mayor riesgo en aquellos que tenían un Child-Pugh que era más avanzado, aquellos que tenían menor albúmina, mayor INR, los procedimientos más largos y aquellos que tenían mayor edad. En cuanto a la tasa de intubación fecal,
Este es un estudio belga que incluyó 109 pacientes con cirrosis y de estos 1.269 controles, ¿ya? Y se pesquisaron hallazgos que eran significativos prácticamente en el 20% de los pacientes, o sea, pólipos grandes, lesiones angiodisplásicas, vasos con riesgo de sangrado e incluso un cáncer de colon. Cuando se comparó la población cirrótica con la no cirrótica, la tasa de intubación fecal fue estadísticamente más baja, un 83 versus un 94%. Y cuando se hizo un análisis de subgrupo, a pesar de que esto no fue estadísticamente significativo, aquellos pacientes que eran Child-Pugh B o Child-Pugh C tenían mayor riesgo de baja tasa de intubación fecal. Lo que sí fue estadísticamente significativo es que aquellos pacientes que tenían ascitis moderada o severa tenían menos tasa de intubación fecal respecto a los pacientes que no tenían esta patología, ¿ya? También se pesquisó una tasa de complicaciones graves en el 2,2% de los pacientes cirróticos versus un 0,4% de los pacientes no cirróticos. Hubo un fallecido en estos 109 pacientes en comparación a 0 fallecidos en los 1.270 pacientes controles. En cuanto al sangrado postpolipectomía, aquí encontramos más estudios, pero los resultados también difieren entre ellos. Por ejemplo, este estudio determinó que el sangrado inmediato postpolipectomía y el tardío no era estadísticamente significativo en comparación a pacientes controles no cirróticos, pero sí había un mayor porcentaje de sangrado. La cirrosis por sí sola no se identificó como un factor de riesgo de sangrado y cuando analizamos las características basales de los pacientes, no hubo diferencia en el LNR ni en el recuento de plaquetas. Esto igual habla de que eran pacientes que eran cirróticos más compensados. Cuando se hizo un análisis de los pacientes que se habían complicado, que eran solamente 11, se determinó que aquellos pacientes que eran Child-Pugh B o C tenían mayor riesgo de sangrado. Claro, porque aquí vemos que de los que sangraron hubo 5, de los 14 pacientes que eran Child B o C, 5 sangraron, y de los 75 pacientes que eran Child A, 6 sangraron. Además, se determinó también como otros factores de riesgo de sangrado aquellos pólipos mayores a 10 milímetros y aquellos pólipos pedigulados. Este es un estudio coreano. Este otro estudio coreano, ya que sí determinó que la cirrosis era un factor de riesgo independiente para sangrado y que había una mayor incidencia de hemorragia tardía en los pacientes con cirrosis. Sin embargo, se excluyeron pacientes Child C y aquellos que tenían plaquetas menor a 50.000 o un INR mayor a 1,5. En cuanto a la mala preparación, sabemos que las preparaciones intestinales subóptimas resultan en pérdida de pólipos, tiempo de procedimientos más largo, costos de atención médica más altos, más procedimiento en el futuro y un aumento de los efectos adversos. Utilizamos distintas escalas para evaluarlo. Habitualmente acá nosotros utilizamos la escala de Boston. Hay varios estudios, entre esos 2 metaanálisis, que demuestran que la cirrosis por sí sola es un factor de riesgo de mala preparación, con un riesgo de 1,71 a 3,45, que lo vemos acá. Y en este otro estudio se determina que aquellos pacientes que tienen cirrosis descompensada tienen mala preparación en el 30% de los pacientes, ¿ya? Y esta mala preparación es mayor para aquellos pacientes que presentan ascitis moderada con un odds ratio que va de 3,04 y en la ascitis severa de 2,64. En cuanto a las guías clínicas de la preparación, ya que, insisto, estas guías clínicas no son necesariamente basadas en evidencia del paciente cirrótico, se sugiere la utilización de polietilenglicol isoosmótico, no el PEC 3350, que es lo que nosotros utilizamos habitualmente, y en varias guías recomiendan como segunda opción el picosulfato de sodio.
El otro miedo que nosotros tenemos con la preparación es que se provoque falla renal o trastorno hidroelectrolítico. Aquí encontré este estudio, ya que en realidad compara el polietilenglicol más ácido ascórbico con el polietilenglicol solo. Hay una mejor tolerabilidad al que tiene ácido ascórbico porque el volumen es más bajo, es 2 litros versus 4 litros. Sin embargo, no hubo variación respecto al resultado clínico en la preparación en sí misma. Puse este estudio también porque me pareció interesante que cuando evaluaron los pacientes después de las preparaciones, tanto los que habían recibido polietilenglicol como polietilenglicol más ácido ascórbico, no hubo diferencias entre su función renal, que fue evaluada por la creatinina y el BUN, y los electrolitos plasmáticos sodio, potasio y cloro. Este estudio sí incluyó pacientes descompensados, más o menos el 50% de los pacientes eran descompensados, y también incluía pacientes Child-Pugh-C. Cuando se hizo un subanálisis de grupo, compensados versus descompensados, los descompensados no tuvieron tampoco más falla renal ni trastorno hidroelectrolítico en comparación a los compensados. En cuanto a la perforación, la muerte, la infección o otras complicaciones, tenemos este estudio clínico que es del año 2020 que evalúa más de 3.500 pacientes y no hubo mayor riesgo en cuanto a perforación, sangrado, síndrome hepatorenal en los pacientes, pero sí encontraron que hubo mayor riesgo de infecciones, hubo un mayor riesgo de peritonitis bacteriana espontánea, de dolor abdominal, de descompensación de ascitis y de eventos cardiovasculares. Entonces, ¿qué precauciones debemos tomar con los pacientes cirróticos? Primero, faltan recomendaciones o falta evidencia para poder dar recomendaciones más claras, ¿ya? En general hay que intentar lograr una buena preparación, preferir el polietilenglicol isosmótico y como una segunda alternativa al picosulfato de sodio, no utilizar fosfato de sodio. La sedación debe ser evaluada según la disponibilidad y la experiencia de cada centro. Tanto los regímenes con midazolam, fentanil, como el uso de propafol parecen ser comparables en sus efectos adversos. Sin embargo, los estudios que se han hecho con endoscopía se ha concluido que el midazolam puede tener mayor riesgo de encefalopatía y el propofol mayor riesgo de neumonía aspirativa, aunque se asocia a procedimientos más cortos. En pacientes con ascitis moderada severa, podría realizarse una paracentesis evacuadora previa al procedimiento. Y para la realización de polipectomía, la idea sería mantener plaquetas mayores a 50.000, un INR mayor a 1.5 y quizás tener un umbral un poco más bajo en el uso de medios hemostáticos, ya sean solos o combinados, como son la adrenalina, el Olmoclib, el argón plasma. Como conclusión podemos decir que la colonoscopía es un estudio necesario en pacientes con cirrosis, porque lo utilizamos en el estudio pretrasplante y por las indicaciones clásicas. Hay falta de evidencia de los riesgos en la colonoscopía en pacientes con cirrosis y principalmente cirrosis descompensados. Parece ser un procedimiento seguro, aunque hay que considerar que hay mayor riesgo de mala preparación, menor intubación cecal, sangrado post-polipectomía, ascitis e infección. La ascitis moderada severa se ha asociado a mayor riesgo de mala preparación y mayor riesgo de sangrado post-polipectomía. Es necesario realizar otros estudios prospectivos con un diseño aleatorizado para detectar una estrategia óptima de sedación y preparación intestinal, y las recomendaciones realizadas en la guía de endoscopía no están dirigidas específicamente a la población con cirrosis. Muchas gracias.